Con la culminación de otro parate internacional, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de ver otra jornada de la primera división de fútbol inglés. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó la jornada número 9 de la Premier League. Antes de nada, comenzando como siempre, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente, es que comenzaríamos con este pequeño análisis, como siempre, todo lo que nos dejó la última jornada de una de las competiciones más relevantes del fútbol internacional, como lo es la Premier League. En este caso, en su jornada número 9, que nos dio la oportunidad de ver enfrentamientos bastante interesantes en el poder encontrar a muchos de estos equipos más adelantados en la clasificación, con cierto margen de rendimiento, la oportunidad de poco a poco consolidarse en lo más alto de la posición a través, como decíamos anteriormente, de buenos resultados, los cuales poco a poco van consolidando tal vez ciertos márgenes de lucha en lo que específicamente predispone los objetivos de cada uno de estos equipos, los cuales trataremos de identificar y evidenciar más adelante a lo largo de este directo. Además de que también nos brindó un derby bastante interesante, en este caso específico un derby londinense, como lo fue el enfrentamiento entre Chelsea y Arsenal, o también la disposición de un equipo bastante predispuesto a afrontar lo mejor posible en su casa, en este caso hablando de Manchester City, su oportunidad de continuamente ser relevante y contar con un amplio dominio en su representación de juego a través de, como decíamos, el poder contar como local en el que ya es uno de los grandes estadios y más difíciles de enfrentar como es Al Etihad Stadium, y que asimismo lastimosamente nos dio en ciertas horas de la culminación de la misma una lamentable noticia como lo es el fallecimiento de la representación de uno de los grandes valores de uno de los equipos más relevantes de esta competición como lo es Manchester United, y el lastimoso fallecimiento de Sir Bobby Charlton, una gran imagen de la representación de lo que ha sido poco a poco la consolidación de este Manchester United y lo que representa su grandeza, y que asimismo ahora tendríamos la oportunidad de hacer un pequeño homenaje a través de en este pequeño parámetro de lo que es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de la historia en este caso, de este maravilloso deporte como lo es el fútbol, y como muchos ya lo habrán notado y no somos los primeros ni ajenos a dicha referenciación, el mejor jugador inglés de la historia del fútbol británico. Es con ello que arrancaríamos el día de hoy. Como siempre, realizaremos un pequeño análisis de lo que nos dejaron cada uno de los enfrentamientos de esta gran competición en su jornada número 9, para luego, más adelante, pasar a los enfrentamientos más destacados que los dejó la jornada, además de ciertos momentos en cada uno de estos encuentros, los cuales fueron muy importantes para, en este caso, la culminación de cada uno de estos encuentros, para más adelante, como siempre, pasar al 11 de la jornada, destacando la gran labor de muchos de estos futbolistas que permitieron el gran éxito en no solo poder mantener un marcador, sino también generar la apertura de esto, o muchas veces, algo que muchas veces tratamos de predisponer en este 11 inicial, el poder contar con equipos que puedan desarrollarse o emplearse de la mejor manera posible a través de sus jugadores y el rol que continuamente generan en el campo. Es con ello que también más adelante, como siempre, pasaríamos al momento destacado de la jornada y con ello culminaríamos el directo. Es con ello que, antes de arrancar, como siempre, me gustaría invitarlos a que, si están interesados en todo lo que nos deja el fútbol internacional a través de sus diferentes competiciones y las que continuamente tratamos de seguir, los invito a que estaríamos muy agradecidos que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, en las que continuamente buscamos desarrollar contenido e información relevante a todas estas ligas, la cual es un proceso que poco a poco estamos tratando de llevar a cabo. Además de que también a través de estas muchas veces tratamos de notificar en qué momento estamos en directo, con la intención continuamente de poder
no solo generar este pequeño espacio de crecimiento, de poder fomentar un espacio de entretenimiento, sino también un espacio en el que podamos aprender cada día más de este maravilloso deporte. Es con ello que, sin más preámbulos, comenzaríamos con todo lo que nos dejó la jornada número 9 de la Premier League, pasando por los resultados que dieron lugar a la culminación de esta jornada, comenzando con el enfrentamiento entre los bastante relevantes y que no tuvimos la oportunidad de hablar más anteriormente en el directo, como lo fue el enfrentamiento del Derby de Merseyside entre Liverpool y Everton. Un Liverpool que poco a poco llega a fomentar esta idea de crecimiento a través de ciertas características de juego que poco a poco van cambiando y fomentando lo mejor de sus jugadores, algo que trataremos de hablar y evidenciar más adelante en el directo, pero que también demostró que a través de no solo jugar en Anfield, sino que, como decíamos, que las características de sus jugadores puedan fomentarse poco a poco, le brindaron una victoria muy importante ante un Everton que tuvo ciertos dinamismos bastante interesantes y que le permitieron en lapsos muy adelantados del enfrentamiento el poder aún brindarse con un 0-0, lo cual, aunque lastimosamente luego se vio evidenciado que no pudo culminar de la mejor manera posible con la expulsión de Ashley Young, sí ejemplificó que este Everton puede estar dispuesto a enfrentar o tener enfrentamientos y estar acostumbrado a contar con, podríamos evidenciarlo con muchas características de eficiencia al poder eh, exponer lo mejor de sí en ciertas características que tratábamos de plantear anteriormente, de poder enfocar y evidenciar lo mejor de sus jugadores en ciertas predisposiciones tácticas, las cuales, como decíamos, trataremos de hablar más adelante, que brindaron un enfrentamiento bastante interesante, pero que poco a poco evidenció que este Liverpool podría llegar a estar a la cabeza del mismo y de la apertura del marcador. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Nottingham Forest y Luton Town, dos equipos que podría decirse que este enfrentamiento fue bastante definitorio en las características de ambos equipos y la que han llegado a demostrar a lo largo de esta competición, en este caso esta temporada específica, que por ahora les permitió llevarse solo un punto, de los cuales trataremos de hablar mucho más adelante. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Bournemouth y Wolves con un 1-2, bastante beneficioso para el equipo de Gary O'Neill y lo que permanentemente sería la lucha por obtener la mayor cantidad de puntos posibles ante rivales como estos, con la idea de poder básicamente agrandar un poco el colchón en lo que es específicamente la búsqueda de la permanencia. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Brentford y Burnley, uno de los equipos también bastante necesitados de puntos, pero que a través de grandes apariciones como la que puede llegar a contar el equipo de el equipo de Thomas Frank, el equipo ahora evidenció 3 puntos bastante importantes al poder no solo afrontar estar un poco más cerca de equipos como Crystal Palace, sino también el poder tal vez sí evidenciar esta diferenciación de ser un equipo con un objetivo de permanencia clara y otro con ciertos objetivos un poco más demandantes, como lo puede ser la participación en competiciones europeas. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Newcastle United y Crystal Palace, un enfrentamiento que dio lugar a una de las mejores actuaciones de uno de los grandes referentes, no solo desde la aparición de Eddie Howe, sino en las últimas temporadas de este Newcastle, como lo es Jacob Murphy, en el que fue bastante crucial en la idea de juego de este Newcastle United y que asimismo trataremos de exponer más adelante. En la culminación de los enfrentamientos del día sábado, aunque hay bastantes más, encontraríamos también el enfrentamiento entre Manchester City y Brighton Hove Albion, definido por un 2-1, en el que muchas veces este Manchester City poco a poco, como decíamos al principio del directo, pudo afianzarse continuamente en lo que es no solo sus características de juego como local, sino que también al encontrar nuevas piezas y la fundamentación de la gran calidad de las mismas, pudo enfocar una gran idea de juego para la apertura del marcador, no solo y del mejor talento de sus jugadores, como podríamos evidenciar a través de jugadores como Erling Braut Haaland, sino también, como decíamos, la aparición de nuevas piezas, como lo puede llegar a ser
Jeremy Doku, cual culminó, como decíamos, con un 2-1. Más adelante, en un derby londinense bastante destacado por cómo cierto equipo llegó a remontar bajo ciertas deficiencias ofensivas a otro, en el que Chelsea pudo llevarse 3 puntos que lastimosamente no logró. Por ahora, en este caso específico, este enfrentamiento culminó con un 2-2, en el que podríamos decir que no fue beneficioso para ninguno en mayor medida, pero que le permite a Arsenal, por ejemplo, fundamentarse en una idea crucial como lo es no perder ningún enfrentamiento en esta continua lucha de ser bastante defensor de este título como lo es el primer equipo a la cabeza al ser fundamentalmente el primer perseguidor de equipos como el Manchester City en la búsqueda del campeonato de la primera división inglesa. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Sheffield United y mencionado anteriormente Manchester United, el cual culminó con una victoria para el equipo red bastante significativa al poder ser dedicada y mencionada anteriormente para uno de sus grandes jugadores históricamente como lo fue Sir Bobby Charlton, y que asimismo evidenció que poco a poco este equipo puede llegar a ser eficaz al poder afrontar enfrentamientos como estos en los que obviamente se demostró que este Manchester United le falta muchísimo para poder llegar a ser el equipo que se evidenció la temporada pasada, pero que a través de victorias como estas puede ejemplificar ciertas características de juego que poco a poco le han sido carentes, los cuales trataremos de exponer más adelante. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Aston Villa y West Ham United, en el que consolidó no solo esta objetividad, podríamos llamarlo, de cuál de estos dos equipos está mejor preparado para esta lucha en la permanencia de lo más alto de la tabla, obviamente bajo la búsqueda de competiciones europeas y, por qué no, en romper la clasificación, específicamente hablando de los equipos del Big Six o Big Seven, hablando también de Newcastle United, en los que significó una gran victoria para el equipo de Unai Emery en lo que respecta a su rendimiento y que poco a poco le llegan a contar y a evidenciar una gran racha de partidos. Es con ello que revisaríamos rápidamente las posiciones de la tabla. La verdad es que no ha variado bastante de la jornada anterior. Sí es, como decíamos al principio del directo, bastante significativo que poco a poco el margen de los puntos llega a ser bastante relevante en la búsqueda de los objetivos planteados por cada uno de los mismos equipos participantes de esta competición y que por ahora nos deja bajo un resumen bastante amplio a los primeros equipos en la clasificación como Manchester City, Arsenal, Liverpool y Tottenham Hotspur como los mejor clasificados no solo por la puntuación sino bajo el rendimiento que han llegado a evidenciar en sus enfrentamientos y que por ejemplo ahora mismo le brindan a Tottenham la oportunidad del día de en el lapso de las próximas horas enfrentar a un Fulham que potencialmente le podría significar la primera posición en la tabla, continuamente una tarea bastante difícil para el equipo de Ange Postecoglou, pero que le recompensará siendo el único equipo con la posición en la finalización de la jornada número 9 como primero en la clasificación. Para evidenciar otras características de la clasificación ahora mismo en la Premier League, encontraríamos también al Sheffield United, que lastimosamente cuenta con ahora el nombramiento del peor equipo en esta Premier League. Lastimosamente no ha contado con ninguna victoria en lo que respecta a las 9 jornadas anteriormente mencionadas y que poco a poco evidencia que es uno de los peores equipos en la preparación de su juego para afrontar una salvación y una permanencia en esta Premier League. Más adelante trataremos de hablar de ciertos objetivos y ciertas características que han predispuesto a cada uno de estos equipos y lo que los predispondrán en sus objetivos, como mencionábamos continuamente. Pero ahora mismo pasaríamos a hablar rápidamente de cada uno de estos enfrentamientos, ya viendo cierto para teniendo cierta idea de lo que nos dejó la tabla y los resultados de esta jornada número 9. Es que pasaríamos a hablar rápidamente de la relevancia de algunos enfrentamientos para luego pasar a los, podríamos llamarlos más destacados, en los que por ejemplo fue bastante interesante como ver
disculpen, el poder ver este Nottingham Forest ante Luton Town, en el que, por ejemplo, actuaciones como la de Anthony Elanga, que poco a poco llega a tener estas pequeñas oportunidades que le brinden el ser pieza fundamental en la titularidad de este Nottingham Forest. Es que ahora mismo el equipo de... me disculpo. Disculpen, en este caso el equipo de Steve Cooper poco a poco ha demostrado que cuenta con grandes características ofensivas, algo de los que no ha sido ajeno en sus últimas jornadas, pero que le llegan a evidenciar grandes características y optimización de juego en minutos adelantados del enfrentamiento. En este caso hablamos de los primeros minutos del enfrentamiento, pero que no han llegado a básicamente la culminación o la determinación de poder obtener 3 puntos, algo que le ha costado bastante en lo que respecta, por ejemplo, sus enfrentamientos directos, y que por ahora demuestra que, aunque es, como decíamos, un equipo bastante eficaz en la culminación de la finalización de la jugada, teniendo jugadores bastante caracterizados por ciertas acciones de juego como el juego aéreo, en este caso destacando la gran labor de Chris Wood, también llega a evidenciar que bajo ciertas lapsos de juego o muchas facetas en las que muchas veces se ve un poco más adelantado, el equipo le cuesta bastante poder ser sólido en las zonas de atrás, en este caso hablando del bloque defensivo, que muchas veces le permite que al tener, obviamente bajo las características de juego de este Nottingham Forest, que muchas veces busca generar el adelantamiento colectivo, en este caso de todo el bloque del equipo, para asimismo poder generar amplios dinamismos en la búsqueda no solo de la verticalidad, sino también de la amplitud de juego para generar rápidas jugadas, algo bastante eficaz para un juego más dedicado a específicamente de este Nottingham Forest, específicamente hablando de las características que pueden llegar a evidenciar, mencionadas anteriormente, basadas en el juego de contraataque, pero que asimismo muchas veces llegan a evidenciar que si estas facetas no llegan a resultar o ser definitivas en la culminación de un gol, al tener un bloque tan adelantado, que puedan generarse no solo adelantamientos, sino que el equipo pueda contar con superioridades numéricas en retroceso, en este caso hablando básicamente que el equipo se encuentre con muchos metros a tener que volver a recorrer. Básicamente, jugadores muy adelantados al perder el balón tendrán que recorrer muchos metros, lo cual significa que poco a poco el margen y la efectividad del rendimiento se verá bastante cuestionada en las características de los jugadores, bastante mermadas. Algo que poco a poco este Nottingham Forest debe llegar a mejorar. Como decíamos, cuenta con grandes jugadores como Anthony Elanga o Chris Wood, bastante relevantes en la culminación de este empate y que fueron bastante significativos para la apertura de los 2 goles, en los que ambos aparecieron y fueron cruciales para la finalización, pero que, como decíamos, este Nottingham Forest tal vez debe encontrar un poco más del margen de equilibrio, específicamente hablando con rivales como Luton Town, que sin lugar a dudas cuenta con la finalización de este encuentro, cuenta con un amplio beneficio, no solo llevarse un punto de un rival bastante cercano en la clasificación, sino que también poco a poco podría, ahora mismo por ejemplo, podríamos decir que es uno de los equipos que está fuera en la clasificación en los puestos de descenso, algo que poco a poco puede llegar a generar un poco más de certezas, en este caso al equipo de Rob Williams, pero que, como decíamos, si este Nottingham Forest llega a ser un poco más equilibrado en las facetas de juego, debería llevarse victorias como estas, las cuales fueron bastante, en este caso específico, fueron bastante beneficiosas solo para un equipo como lo es Luton Town, el poder al menos obtener el merecimiento de un punto, que ahora mismo, como decíamos, le evidencian poco a poco salir tal vez o estar mejor posicionado en en este objetivo claro como lo es la permanencia, en los que, por ejemplo, destacar no solo la actuación de Q Bone, sino también de su guardameta, en este caso Tomasz Kaminski, cuales fueron cruciales para que el equipo pudiera, al menos como decíamos, obtener un punto bastante relevante en la clasificación. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Wolves y Bournemouth, disculpen, respectivamente hablando,
Bournemouth y Wolves, en los que fue un golpe bastante contundente para el equipo de Andoni Iraola, en el que poco a poco las derrotas se llegan a acumular más y más, y que por ahora le brindan esta característica bastante negativa como es ser uno de los potenciales candidatos a tal vez en 2 jornadas no permanecer en su puesto. La verdad es que la labor del entrenador español ha sido eh, o ha contado con bastantes problemáticas, por ejemplo, en las que muchas veces podríamos decir que no es tan relevante, pero que temo decirles que lo es, como lo es que su, por ejemplo, asistente técnico no pueda estar continuamente en el banquillo, lastimosamente ahora por temas de visado y características competentes a la predisposición del trabajo, en este caso en el equipo, disculpen, en el país británico, le brindan no solo la oportunidad de no poder estar no le brinda la oportunidad de no poder estar en el banquillo, sino tampoco formar parte de la regularidad del equipo oficial de Bournemouth, lo cual se ha visto bastante mermado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, asimismo, su segundo al mando, anteriormente, recordando que el entrenador viene de un paso bastante exitoso en Rayo Vallecano, a este se le brindó la oportunidad de no solo poder llegar a ser el primer técnico, hablando del Rayo Vallecano, y que este, contando con la gran proyección y el gran margen de crecimiento que han empleado, no solo a través de su compañero y en este caso empleador, Andoni Iraola, decidió formar parte de este equipo que formara este nuevo Bournemouth, el cual lastimosamente no ha llegado a encontrar lo mejor posible en la clasificación a través de las victorias y los puntos, pero que por ahora, demostrando las grandes características técnicas que, como decíamos, evidenciamos, cuenta Andoni Iraola, esperemos que pueda desencajar poco a poco este pésimo margen de inicio de lo que respecta a la Premier League y que le brinden la permanencia no solo a este Bournemouth, sino también en su cargo. Como decíamos, una gran deficiencia en las labores de no poder contar con lo mejor, la mayor cantidad de rendimiento de este Bournemouth, pero que tampoco es excusa para tener enfrentamientos como estos ante un rival como Wolves, que también cabe destacar muchísimo la gran labor de Gary O'Neill, uno de los entrenadores con bastante caché y que son bastante interesantes de ver personalmente por las características y la exposición que puede llegar a generar a través de sus jugadores, en el que poco a poco, como decíamos, ha llegado a generar un gran rédito en la clasificación de la tabla, contando ahora mismo con la posición número 12, con un gran margen de puntos, que poco a poco sí puede generar este crecimiento de acumular un poco más de los mismos, básicamente generaría un colchón bastante amplio en este objetivo claro como lo es la permanencia, teniendo en cuenta que aunque no son jugadores deficientes y su rendimiento lo ha demostrado, la verdad es que estos Wolves cuentan con uno de los equipos más desbalanceados, lastimosamente para el equipo de Garonil, pero que por ello la labor asimismo del entrenador ha sido bastante significativa, por ejemplo el poder encontrar la victoria ante rivales como Bournemouth, que son cruciales, como decíamos, para este objetivo claro de la permanencia. Más adelante encontraremos, por ejemplo, también el enfrentamiento entre Sheffield United y Manchester United. Un Manchester United que, por ejemplo, bastante similar a su enfrentamiento ante el Brentford la jornada pasada, antes del parón de selecciones, podríamos decir que se está acostumbrando poco a poco a tener que ser bastante trabajador en sus enfrentamientos ante rivales un poco más retrasados en la tabla, pero que asimismo le permiten tal vez fomentar estas facetas de juego que muchas veces eran ajenas a la temporada pasada. Muchas veces podríamos llegar a clasificar a este Manchester United, no solo en sus 2 temporadas o en sus 2 proyectos anteriores, teniendo en cuenta a Ole Gunnar Solskjaer, sino también de José Mourinho, hacer un equipo basado en el contraataque. Bueno, también podríamos especificar lo de Ralf Ragnick, un poco más. Um, Trataremos de no alargarnos demasiado con ello. Lo que tratamos de evidenciar ahora mismo es que este Manchester United muchas veces clasificado por un juego más caracterizado por el contraataque, la predisposición de jugadores como Marcus Rashford o Bruno Fernández a no solo generar
ciertos momentos opciones de juego bastante eficientes, pero que asimismo a través de pequeños lapsos de juego pueden generar finalizaciones, algo bastante característico en el juego de contraataque que le brindan y le han brindado a este Manchester United, una caracterización de ser un equipo tal vez no muy eficiente en la predisposición de juego a través de la obtención y la regularidad de la posesión a través del balón. Básicamente no es un equipo en sus últimas temporadas acostumbrado, a jugar demasiado con el balón para obtener la posesión, sino que más bien a través de la regularidad de la presión alta y la recuperación a través del el juego de desgaste físico le han sido bastante beneficiosos, no solo disculpen, en los proyectos anteriores, sino también al inicio de en este caso por de la mano de Eric Ten Hag, y que lo pudimos ver en el mal arranque que tuvo la temporada pasada. La verdad es que poco a poco se evidenció que Eric Ten Hag buscó radicalizar continuamente la idea de este contraataque para evidenciarlo en el juego de posesión, la salida del juego bajo esta misma característica de juego, algo bastante interesante y que poco a poco llega a ser una de las características de juego más predominantes en la Premier League, pero que como decíamos, tal vez teniendo en cuenta que este equipo lleva un margen de proyectos bastante amplio a través de los años y de sus jugadores en los que estas características de juego han sido evidenciales, el equipo poco a poco llegó a demostrar que no estaba listo para estas características y lo demostró luego Eric Ten Hag al cambiar estos dinamismos para evidenciar tal vez un poco más de equilibrio o una eficiencia en la que la asociación de juego fuera fundamental, pero también esta predisposición de ataque y verticalidad en la que los fundamentos de correr para generar amplitudes y las conducciones físicas permitían continuamente las superioridades para asimismo que la asociación de juego, como decíamos, y el contraataque fueron factores fundamentales para este Manchester United, en los que a través de esta temporada específica han demostrado que están ahí, pero que no son eficientes cuando se encuentran a un equipo que demuestra que puede llegar a afrontar esta idea específica de que este no es el Manchester United al que muchos años hemos estado acostumbrados y que no es que si se le llega a permitir ser o demostrarle que no se le tiene, podríamos decirlo, algo más específico, no se le tiene miedo en sus facetas ofensivas, es que muchos equipos le han generado bastante problemas a lo largo de esta jornada, de esta temporada específica, disculpen, pero que asimismo, como decíamos, a través de este equilibrio y esta fundamentación de estas dos características de juego, es que, por ejemplo, han llegado a encontrar victorias bastante relevantes como la anterior ante Brentford y ahora esta ante Sheffield United, en los que fue bastante interesante como, obviamente, al tener equipos un poco más relegados a las características de juego, al estar un poco más acostumbrados a estar bloqueados desde atrás, le brinda este Manchester United algo que muchas veces no hace, como lo es posicionarse continuamente con todos sus jugadores en todo el campo, en este caso el campo rival, que asimismo a través de la asociación de juego generar acciones de finalización, muchas veces en ambos partidos, bastante específicamente empleada a través de disparos lejanos, en los que, hablando ya del enfrentamiento entre Sheffield United y Manchester United, fue bastante significativo como continuamente jugadores como Bruno Fernández, Sofiane Amrabat y bastante meritorio, Diogo Dalot pudieron generar continuamente disparos lejanos en los que aportaron grandes oportunidades de finalización para este Manchester United, en los que también fue crucial continuamente Marcus Rashford y la gran labor, por ejemplo, que poco a poco llega a desarrollar Højlund, pero que asimismo le brindan esa oportunidad de, como decíamos, un equipo acostumbrado al contraataque, tal vez que poco a poco llega a fomentar a través de partidos como estos la asociación de juego. Con ello, básicamente tratamos de evidenciar que a través de enfrentamientos en los que tal vez el contraataque no llega a ser la mejor arma para este Manchester United, la asociación de juego y que esta asociación de juego llegue a ser exitosa para la finalización. Poco a poco creo personalmente que le pueden brindar la herramienta ahora mismo a este entrenador y al equipo de encontrar ahora algo bastante necesario como es el obtener rápidos y dinámicos resultados, teniendo en cuenta que la próxima jornada tendrá un enfrentamiento ante Manchester City. La verdad es que es bastante importante no solo poder contar con amplias herramientas de predisposición de juego, sino que también estas lleguen a funcionar. Es por ello que con esta idea plantearemos que este Manchester United
puede encontrar a través de esta lo mejor de sí para las próximas jornadas. Es con ello que rápidamente pasaríamos a los enfrentamientos más interesantes que nos dejó esta jornada, comenzando hablando del enfrentamiento entre Liverpool y Everton, cuando un derby no solo de la ciudad, sino también bastante importante en los últimos años. Muchas veces denominado o evidenciado como un derby amistoso, la verdad es que en sus últimas jornadas, en sus últimos años, esta idea se ha eliminado continuamente, en el que podríamos recordar, por ejemplo, años pasados las grandes actuaciones en derbis como la de James Rodríguez o Dominic Calvert-Lewin, o también, por ejemplo, jugadores como Richarlison, en el que también cabe evidenciar la gran labor de jugadores también del equipo Red, en este caso Liverpool, los cuales trataremos de no mencionar ahora mismo, ya que son bastante reconocidos y cuentan con un gran dispendio colectivo y ofensivo a lo largo de sus carreras. Es por ello que trataremos de especificar ampliamente lo que nos dejó este enfrentamiento, en el que, como decíamos al principio del directo, fue bastante interesante, como por ejemplo la predisposición táctica de Everton fue crucial para que muchas veces el equipo se sintiera incómodo. En este caso, algo bastante ya habitual para este Liverpool, la búsqueda continua de una referencia para la salida de juego y la continuidad a través del crecimiento en el campo y las rápidas amplitudes, como lo es Alexis McAllister y su gran labor, asimismo no solo para que las características anteriormente mencionadas lleguen a evidenciar una finalización de juego o un dominio amplio en el marcador, disculpen, en el marcador también, pero también hablaba específicamente del dominio en el campo, en los que este Everton continuamente buscó que jugadores como James Garner y disculpen, Abdoulaye Doucouré muchas veces estuvieron referentes a esta idea de, en el momento preciso en que Alexis McAllister tuviera la recuperación del balón o recibiera un pase, generar esta rápida presión para que asimismo esta idea de rápida asociación de juego, para generar rápidas aperturas por las bandas, pero continuamente entrecortado. Algo que, como decíamos al principio del directo, funciona en muchas facetas del mismo, demostrando que este Everton tiene no solo a través de la exposición de su juego, también un poco evidenciado a través de ser un poco más directo, puede llegar a evidenciarle bastante problemas a equipos grandes, como lo puede llegar a ser Liverpool, y que asimismo, específicamente, le brindó una oportunidad de tal vez no llevarse una victoria, pero que poco a poco evidenció que a través de este, podríamos decir muchas veces en muchos enfrentamientos, puede llegar a ser un juego de desgaste. Este Everton estaba bastante preparado para ello, en el que lastimosamente para el equipo, en este caso el equipo Toffee, se vio continuamente, se vio ampliamente cambiado en el momento en que Ashley Young fue expulsado, ya que ahora en esa faceta misma de juego y en esos momentos preliminares el equipo de Liverpool pudo contar con una gran amplitud en el juego, no solo a través de la generación de más acciones colectivas y bastante beneficioso para el Liverpool, la verticalidad a través de jugadores como Diogo Jota y Luis Díaz, en los que fue bastante crucial, aunque el rol de los, podríamos decir, atacantes como Luis Díaz, Darwin Núñez o Mohamed Salah son cruciales. Poco a poco se llega a evidenciar lo mejor de este Liverpool a través de jugadores como el mencionado anteriormente, Alexis McAllister, pero también como Ryan Gravenberch, en el que probablemente a lo largo de estas jornadas, específicamente de esta temporada, puede llegar a formar parte del once habitual por estas características que puede llegar a aportar a su equipo y la idea y la predisposición de juego, en las que muchas veces se ve orientado a que no solo puede generar labores de adelantamiento ofensivo a través de las conducciones y el poder generar muchos cambios de banda, sino que también puede llegar a fomentar la creatividad en muchas zonas del campo en las que se ve un poco más abroquelado el equipo rival, lo que muchas veces vimos, por ejemplo, que a través de una apertura o una presión de este Everton en las que Alexis McAllister no podía obtener el balón o podríamos decir básicamente moverlo de una forma eficiente, jugadores como estos fueron cruciales para que el equipo pudiera generar adelantamientos y asimismo tal vez
siendo un jugador bastante polivalente, no solo a través de poder generar recorridos hacia atrás para obtener el balón y salir con él. También la asociación de juego con jugadores como Dominic Szoboszlai va a ser bastante crucial para este Liverpool, y que poco a poco, como decíamos al principio del directo, evidencian que este Liverpool, aunque tiene ciertos dinamismos, poco a poco ha llegado a cambiar. Y específicamente, eh, creo que en el lapso de las próximas jornadas se evidencia lo mejor de sí, de esta nueva idea de juego, de la mano de grandes herramientas, en este caso a través de las labores de jugadores como Alexis McAllister y Ryan Gravenberch, además de una pieza fundamental que trataremos de destacar más adelante en este directo. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente del enfrentamiento entre Manchester City y Brighton and Hove Albion. Un Brighton and Hove Albion que tal vez su planteamiento no le fue bastante beneficioso, teniendo en cuenta la idea de muchas veces este Brighton and Hove Albion se ha visto evidenciado al ser bastante identificado por el dominio en zonas adelantadas del campo, algo que todos los equipos buscan, pero que muchas veces a través de la asociación o la característica de juego de posesión, muchas veces se ve evidenciado en básicamente un dominio por las bandas, pero que este retrotraiga continuamente el juego, básicamente en una idea de generar amplitud, en el que básicamente los movimientos en el campo y del balón generan esta continua rotación de movimiento, básicamente de círculos, en los que a través de la llegada por las bandas, la asociación de juego desde atrás, permiten que el equipo pueda generar este dominio en zonas adelantadas del campo y que poco a poco retrotraiga sus ideas. Algo que asimismo, lastimosamente, fue el planteamiento específico que, obviamente a través de la subjetividad y el estudio continuamente, tampoco tratamos de ser los de fundamentar ideas específicas, pero que bajo esta idea de juego lastimosamente no llegó a funcionar para específicamente entre este enfrentamiento entre Manchester City, en el que fue bastante interesante cómo Pep Guardiola pudo llegar a predisponer a su equipo a tener en cuenta este enfrentamiento entre uno de los mejores equipos bajo no solo la estadística de ser uno de los equipos con mayor predisposición a estar adelantados en lo que tratábamos de exponer anteriormente, sino que muchas veces ha llegado a ser bastante eficiente o bastante superior a esta idea de juego en comparación a equipos como Manchester City. Es con ello que, por ejemplo, como decíamos al principio, fue muy interesante esta idea que llegó a fundamentar su entrenador, en este caso Pep Guardiola, de tener en cuenta que básicamente al decir no somos mejores que ellos en el dominio de la asociación de juego adelantada en el campo, está bien, usaremos otra de nuestras herramientas a través de las características de nuestros jugadores. Muchas veces enfrentamientos como estos en los que a través de dos ideas de juego muy similares y la predisposición de las características técnicas de tus jugadores, que dos fuerzas iguales pueden llegar a ser superior una a la otra, puede significar cambios tácticos o se puede llegar a recurrir a través de los cambios tácticos. Podríamos llegar a decir que específicamente fue lo que sucedió en este enfrentamiento, en el que muchas veces la idea de juego de este Manchester City fue adelantarse en el campo, tal vez generar cierta superioridad numérica y generar dominio en el campo a través de la asociación de juego, pero no fundamentada en este dominio en el campo rival, sino que más bien a través de generar rápidas acciones en las que jugadores como Phil Foden y Jeremy Doku pudieran generar conducciones hacia adelante y asimismo rápidas finalizaciones, algo que fue bastante interesante en el que, por ejemplo, muchas veces a través de los dinamismos, los movimientos sistemáticos que se buscan en equipos como estos, al ser muchas veces afianzados a través de las definiciones de asociación de juego y la sistematización. Con ello tratamos de explicar rápidamente, disculpen aquí, en equipos de posesión de juego muchas veces muchos jugadores tienen la oportunidad de tocar el balón, algo básico y fundamental, pero que muchas veces pueden llegar a generar sintonías y sistematizaciones o básicamente movimientos en los que los jugadores ya están acostumbrados. Para ello, en este caso, este Manchester City buscó cortocircuitar la idea de juego de Brighton a través de la presión
en las que básicamente evidenció para su rival esta idea de vamos a generar asociación de juego, pero en el momento de la finalización vamos a ser contundentes, no solo a través de la búsqueda de jugadores como Erling Haaland, sino a través de disparos directos. Algo bastante específico, o con lo que podemos quedarnos en este enfrentamiento es que este Manchester City buscó la mejor manera de enfrentar a este Brighton and Hove Albion, básicamente explicándole de que somos semejantes, pero voy a jugar diferente a ti. A través de la justificación de la verticalidad fueron bastante contundentes, no solo ante la gran labor de los mencionados anteriormente, Jeremy Doku y Phil Foden, sino que también a través de la apertura a través de amplias conducciones y muchas veces a través del regate. Se vio bastante beneficioso jugadores como Julián Álvarez, en el que muchas veces a través de muchos directos hemos evidenciado esta gran característica que puede llegar a contar este jugador campeón del mundo a través de llegar a lo que podríamos llamar la segunda jugada, y que muchas veces esto le ha permitido generar finalizaciones o asociaciones que terminen en finalización, lo cual para este enfrentamiento entre Manchester City fue crucial para la determinación del marcador, en el que poco a poco, por ejemplo, a través del cambio sistemático por parte de Brighton Hove Albion, se llegó a evidenciar que a través de un equilibrio un poco más defensivo y las características de juego que buscaron la amplitud, es que pudo en los momentos de la culminación de este enfrentamiento encontrar un poco más de equilibrio para este Brighton Hove Albion, en el que muchas veces lastimosamente se puede llegar a tener una idea o una característica de juego por parte del entrenador bastante justificable, como lo era somos de los mejores equipos por parte de Brighton Hove Albion, somos de los mejores equipos en el dominio del rival a través de la asociación de juego, plantearemos lo mejor posible nuestra idea de juego y asimismo, sin importar que sea el Manchester City, la fomentaremos de la mejor manera posible ante un Manchester City que logró adaptarse a esta idea de juego y entender que muchas veces para ser el mejor hay que adaptarse y fundamentar tu idea de juego al que muchas veces no significa renunciar a ella, pero sí tal vez llegar a fundamentarla de otras maneras. Con ello que fue una victoria bastante interesante para este Manchester City, que demuestra que no solo es de los mejores equipos de ahora mismo planeta por tener los mejores jugadores, sino a través de un gran entrenador con grandes características técnicas que demuestran porque este Manchester City poco a poco ha demostrado que muchas veces es bastante difícil de poder entender cómo vencerle. Es con ello que rápidamente pasaremos a otro de los enfrentamientos más interesantes de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Chelsea y Arsenal. Un Chelsea que fue muy interesante, por ejemplo, la salida de juego, disculpen podríamos decir, predisposición de sus jugadores en la salida de juego de Arsenal, en el que, por ejemplo, Conor Gallagher, ya en esta faceta de el jugador en el medio campo más adelantado para generar amplias presiones, muchas veces tomaba la apertura o la idea de ser la primera pieza en la presión, muchas veces adelantado o buscaba no que Cole Palmer definiera la línea de inicio para este Chelsea, sino que muchas veces él fue el que le marcó la línea de arranque a Cole Palmer. En esto fue bastante fundamental el poder generar presiones para la salida de balón, un equipo que es bastante necesitado de estas acciones como lo es Arsenal, bastante enfocada en la asociación de juego y el crecimiento a través de la posesión del balón, en el que muchas veces se había arraigado que poco a poco William Saliba se encontró bastante, podríamos decir, no enfocado de la mejor manera posible al poder beneficiar la asociación de juego, lo cual poco a poco le costó a este Chelsea poder generar grandes aperturas a través de la asociación de juego, y tampoco poder encontrar jugadores como Jorginho o Martin Odegaard fueron cruciales para que este Chelsea pudiera generar rápidas asociaciones de juego en los que podamos fomentar que este Chelsea también busca asociación de juego y crecimiento del mismo por las bandas, pero que fue bastante interesante como el factor de las continuas lluvias que se llevaron a través de todo el lapso del enfrentamiento beneficiaron a este Chelsea no solo por ser local sino también al ser más definitorio, al poder generar
no solo amplias conducciones a través de jugadores como Mijailo Mudryk o Raheem Sterling, sino también amplios disparos o la oportunidad de simplemente llegar al área rival para poder disparar al arco, algo que muchas veces, por ejemplo, le dio bastante rédito, por ejemplo, en la culminación en la culminación del primer tiempo a través de la definición de Mijailo Mudryk. Podríamos de evidenciar si fue gol, disculpen si fue un disparo en búsqueda de un gol o fue un centro al área, algo que diríamos que, o diría específicamente que se los debo continuamente a través de su interpretación. Personalmente creo que eh, vamos a quedarnos con el beneficio de que Mijailo Mudryk ha convertido un gran gol en lo que fue su primer gol en Stamford Bridge y que ahora mismo, aunque fuera un centro o un disparo, le benefició mucho a su equipo, pero que lastimosamente no fue suficiente para poder llevarse una victoria ante este Arsenal. Como decíamos al principio de este Arsenal, un equipo bastante fundamentado en la idea de no solo ser victorioso en enfrentamientos como estos, sino ser dominante a través de este rango, este nombramiento que ha tenido en las últimas temporadas o en los últimos, podríamos decir, 2 años, como ser el claro candidato a ser el perseguidor continuo del Manchester City. Y asimismo, poco a poco evidenció que algo muy característico de este Arsenal, lo pudimos ver en enfrentamientos también, por ejemplo, ante Manchester United, recordando anteriormente su enfrentamiento como disculpen, en el Emirates, en el que, aunque no llega a fomentar lo mejor de sí, no llega a ser un equipo bastante entretenido de ver en enfrentamientos como estos, porque muchas veces no llega a ser o demostrar lo mejor de sí, aún así puede llegar a afrontar grandes remontadas o grandes cambios de rol, en los que, por ejemplo, jugadores como Leandro Trossard continuamente han sido la pieza fundamental para el crecimiento del campo, en el que muchas veces Jorginho fue fundamental en el desarrollo del juego para que el equipo pudiera afrontar un poco más de expansión de juego a través de las características de juego de asociación o el juego de posesión, muchas veces fundamental al poder en momentos algo ya más específico en los enfrentamientos o en un enfrentamiento clásico de fútbol. Algo bastante característico es que muchas veces en competiciones como la Premier League, que se busca no solo una finalización por parte de un equipo, sino que continuamente se generan estas transiciones de una banda a otra. Muchas veces el juego de posesión se ve bastante, podemos llamarlo castigado, a través del gran despliegue físico que llegan a tener sus jugadores, pero que una característica del juego de asociación es el poder marcar una amplia amplitud a través de sus jugadores, básicamente estar lo mayor adelantados posibles, pero también que genere un poco más de dominio en muchas zonas del campo. Esto se vio bastante evidenciado en los momentos en la culminación del marcador, en los que fueron cruciales estas características de juego y que le permitieron a Arsenal continuamente recuperar la faceta de claro dominador del partido, en los que no diríamos que fue, lo nombraríamos así como una idea fundamental, no algo que haya ocurrido durante todo el enfrentamiento. La verdad es que si algo diríamos de este enfrentamiento es que fue bastante parejo, lo evidenció su marcador, pero que como decíamos, en las facetas finales del mismo, este Arsenal buscó ser el dominador claro a través de la finalización de juego y las presiones, y que así mismo a través de rápidas asociaciones le permitiera poder generar finalizaciones, algo que se le vio bastante favorable cuando a través de una presión o un adelantamiento Declan Rice pudo no solo recuperar el balón a través de una mala salida del portero, en este caso de Chelsea, sino que también a través de esta definición se vio que el equipo pudo volver a recuperar estas ganas o esta idea de juego de ser bastante colaborativo entre sí, para sí mismo, el poder traducir un empate que luego a través de la culminación de la finalización de una acción de juego a través de Leandro Trossard culminó con un empate bastante amargo para Chelsea, lastimosamente. La verdad es que hubiera significado bastante que este Chelsea pudiera logrado una victoria ante un rival como Arsenal, pero que lo mejor que podría llegar a hacer el equipo y la afición blue es enfocarse en que
contó con grandes características de juego, bastante relevantes, por ejemplo, en la gran aparición que ha significado Cole Palmer, el que no solo lo vemos aquí en este pequeño, traducido en este pequeño diagrama, sino que también a través de contar con una nueva pieza en la finalización de juego, específicamente en la creación de goles. Poco a poco este Chelsea ha llegado a traducir mejores actuaciones y que esperemos lo pueda llegar a seguir haciendo a lo largo de esta temporada. Es con ello que pasaríamos rápidamente al hablar del enfrentamiento entre Aston Villa y West Ham United. Un West Ham United que, como decíamos al principio del directo, contaba con este objetivo claro de enfrentar a un Aston Villa como claros candidatos a estar en lo más alto de la tabla, algo que es ya normal para ambos equipos, pero que buscaban ser, tal vez demostrarse a cada uno a través de este enfrentamiento, a través de este enfrentamiento, buscaban ser o evidenciar cuál de los dos es superior ahora mismo, no solo en su rendimiento, sino en las facetas de su juego. Muchas veces, aunque podríamos decir que, o evidenciar que tal vez no son bastante similares, la verdad es que cuentan con ciertos dinamismos de juego bastante interesantes y que podrían llegar a ser comparables, en el que, por ejemplo, las características de juego del dominio, por ejemplo, en ocasiones en las que, por ejemplo, el contraataque es crucial, tienen facetas de juego bastante similares. Personalmente no diría que son equipos con una intención técnica o un planteamiento técnico similar, pero que sí cuentan con ciertos dinamismos bastante interesantes de comparar, pero que poco a poco le brindaron a este Aston Villa de fomentar tal vez no solo la verticalidad, el duelo que no es ajeno al equipo y que muchas veces explicamos que es fundamental, por ejemplo, para la llegada desde atrás de jugadores como Matty Cash, que asimismo esto pueda ejemplificar mayor superioridad numérica y predisposición a los dos carriles, algo fundamental en las ideas de juego de Unai Emery, pero que poco a poco, contando con un gran jugador y muy beneficioso en los adelantamientos como Douglas Luiz, es que el equipo fomentó claras ideas de juego, no solo a través de los disparos lejanos, sino también al poder contar con ciertas facetas de juego en las que la búsqueda de la referencia ofensiva fuera crucial. Lo vimos en las claras apariciones de Ollie Watkins, que aunque no fueron muchas, significaron casi no solo tres goles, la aparición en en dos diferentes goles, él lo estaba confundiendo con Leon Bailey, sino que también a través del banquillo estas características pudieron continuar fomentándose a través de la aparición del mencionado anteriormente, Leon Bailey, en el que con facetas de juego bastante similares en el área rival a las de Ollie Watkins, se pudo generar una amplia victoria ante un gran equipo como lo es West Ham United, teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha tenido uno de sus principales talentos, como lo es Jarrod Bowen. La verdad es que fue un enfrentamiento bastante interesante que ahora mismo beneficia bastante a este Aston Villa, teniendo en cuenta la posición en la tabla, ahora mismo siendo quinto, pero que potencialmente si vemos específicamente los puntos, la verdad es que el margen de rendimiento la diferenciación de los puntos es bastante corta. Como decíamos anteriormente, poco a poco se llega a ejemplificar cuáles son los objetivos de cada uno de estos equipos a través de su puntaje y de la marcación o la predisposición con la que ahora cuentan en su clasificación, y que asimismo aprieta bastante las cosas para equipos que busquen esta clasificación a competiciones europeas, lo cual esperemos nos brinde mayor competitividad, como siempre, esperando no solo fomentar lo mejor de estos jugadores y de estos equipos, específicamente hablando a través de lo que significa poder contar con una liga con amplio entretenimiento. Es con ello que, con la culminación de los enfrentamientos y el análisis de cada uno de estos, pasaríamos a hablar del once inicial el mejor once de esta jornada que nos dejó esta jornada número 9 de la Premier League. En ello trataremos de ser bastante rápidos, ya que digamos que estamos un poco retrasados en el tiempo, en los que comenzaríamos hablando del guardameta de este once inicial, en el que fue bastante interesante la gran labor de Emiliano Martínez,
Tal vez no llegó a aparecer en muchas facetas de juego, pero sí fue crucial para que eh, muchas veces este West Ham United no solo pudiera sentirse cómodo a través de la finalización, disculpen, y estando adelantado en el campo, sino que también permitió grandes salidas de juego, muchas veces a través de disparos lejanos, específicamente hablando de su guardameta, Emiliano Martínez, generando rápidas salidas de juego, y que asimismo, teniendo en cuenta que es un gran guardameta con tal vez no las mejores atajadas, tampoco sin desmeditar las grandes facetas que puede llegar a generar, pero que no diríamos que es el mejor guardameta de esta Premier League. Bueno, tal vez es un debate que podríamos llegar a tener, pero que, como decíamos, es un gran, podríamos decir, es un guardameta bastante sólido en sus actuaciones, muchas veces orientadas a tener pequeños momentos, pero que a través de ellos fomentar que el equipo tenga victorias bastante importantes como esta, ante West Ham United. Más adelante en el bloque defensivo comenzaríamos hablando de tal vez uno de los defensas con tal vez no la mejor de las actuaciones, pero que evidencia porque Darren Barnes continuamente ha sido a lo largo de la temporada pasada y de esta temporada todavía titular en este Newcastle United. Muchas veces esta idea fundamentada que teniendo en cuenta sus aptitudes físicas no es bastante beneficiosa para su posición, teniendo en cuenta que es un lateral que tiene que generar muchos recorridos en metros y a través de sus características físicas pues tenemos que es bastante difícil y que a través de sus condiciones de juego tal vez no diríamos que es el mejor lateral izquierdo, pero que continuamente tiene esta idea de ser uno de los mejores, tener una de las mejores facetas ofensivas y defensivas y generar continuamente algo bastante importante como lo es para un entrenador específicamente, como lo es tener juegos bastante eficientes. Podríamos evidenciar que básicamente su nombramiento en este once inicial se debe a que es y ha sido un jugador bastante eficiente en su posición, tal vez como decíamos no teniendo las mejores actuaciones, pero que puede llegar a ser crucial para el equipo, lo demostró por ejemplo en su partido ante Paris Saint-Germain, pero que como decíamos es un jugador bastante, vamos a decirlo, trabajador, algo, una palabra bastante definitoria en el fútbol de hoy en día, pero que la verdad fundamenta mucho porque es titular al día de hoy, teniendo grandes asociaciones de juego, siendo bastante contundente no solo en estas características de poder generar acompañamientos, poder ser pieza clave fundamental en la salida del balón algunas veces en las que querían Trippier no puede llegar a fomentar esta idea de juego y que por ello tratamos de tal vez un poco enalzar las grandes apariciones, como decíamos, tal vez no las mejores en comparación a otros defensas en esta Premier League, pero que se han evidenciado que es un jugador bastante importante para este Newcastle United. Con ello que pasaríamos hablando de el bloque defensivo central, en este caso comandado por Henry Konsa, que tuvo una gran actuación, no solo el poder generar amplios recorridos, la verdad es que muchas veces, por ejemplo, en la acción que definió el penal en este enfrentamiento entre Aston Villa y West Ham United, fue pieza clave y fue bastante interesante como el poder ver sus amplios adelantamientos en muchas zonas y en muchos momentos del campo, los cuales le beneficiaron mucho a este Aston Villa, teniendo en cuenta que este equipo está bastante acostumbrado a tener o buscar la mayor cantidad de jugadores posibles para la asociación de crecimiento en el campo, tal vez no de asociación de juego, pero sí este dinamismo de poder estar muchas veces adelantado para generar eh, pocos movimientos y que estos pocos movimientos puedan generar básicamente muchos disparos, en los que como decíamos fue crucial Henry Konsa, pero que específicamente es crucial que pueda llegar a funcionar una defensa en esta idea de juego, como decíamos, bastante similar a lo que decíamos de Nottingham Forest, tener un bloque tan adelantado, muchas veces que estos puedan llegar a generar errores, significa lastimosamente jugadas muy claras para el rival de poder generar una finalización o un gol, en los que por ejemplo la gran labor en los adelantamientos y el marcaje de las líneas
fueron cruciales para que no solo Henry Konsa tuviera una gran actuación, sino que también pudiera estar en el 11 inicial. Como compañero encontraríamos a Craig Dawson, anteriormente bastante destacado, lo que hemos tenido la oportunidad de destacar en estos 11 de la jornada. Tal vez no ser el mejor defensa, las características que lo definen actualmente a un defensa en, por ejemplo, ligas como la Premier League o los equipos más adelantados en la clasificación, pero que sí cuenta con estas grandes facetas de rendimiento en los que es crucial en el posicionamiento en el campo, algo muy específico tal vez podríamos decir no evidenciarlo en demasiados defensas, en los que muchas veces los adelantamientos son bastante difíciles de conseguir en un jugador como estos, específicamente hablando de Craig Dawson y sus facetas físicas, en el que teniendo en cuenta que tal vez no es el jugador más rápido, muchas veces se ve orientado, por ejemplo, bastante significativo en lo que pudimos ver los últimos años en jugadores semejantes como Virgil van Dijk, en los que buscan continuamente estar posicionado de la mejor manera posible en condición de juego para sí mismo básicamente adelantarse a lo que va a pasar en las diferentes jugadas, algo que fue bastante crucial en la victoria, en este caso de Wolverhampton Wanderers, y poder mantenerla para obtener 3 puntos bastante importantes en la clasificación. Es con ello que pasaríamos a hablar a uno de los jugadores bastante relevantes en lo que es la idea de juego ahora de este Liverpool, como lo es Trent Alexander-Arnold, un Trent Alexander-Arnold, perdón, que podemos decir que este nuevo rol, un poco más adelantado, como más, podemos decir, orientado en este Liverpool a ser una de las piezas fundamentales en salida de balón, muchas veces conectando con jugadores como Alexis McAllister, ha sido fundamental esta gran asociación de juego que le ha permitido no solo estos adelantamientos, sino estos dinamismos que puede llegar a generar con otro de sus compañeros, como lo es Dominic Szoboszlai, y que ello ha permitido que este Liverpool poco a poco pueda llegar a enfocarse en mayor solidez ofensiva. Tal vez diríamos que ahora mismo el bloque que peor está podría llegar a ser la defensa, tal vez a través del rendimiento específicamente. La verdad es que son grandes jugadores, sin mencionar a Matic, mencioné anteriormente Virgil van Dijk, con la lastimosa lesión de Robertson. La verdad es que podríamos decir que es un equipo bastante equilibrado en el bloque defensivo, pero que a través de su rendimiento poco a poco ha dejado un poco más que desear a lo largo de sus últimos enfrentamientos, pero que poco a poco a través de la gran solidez ofensiva que puede llegar a fomentar Trent Alexander-Arnold, me disculpo y me está costando bastante poder mencionar al gran jugador de la selección inglesa, es que tratamos de mencionar su gran labor en este once inicial. Más adelante encontraríamos a jugadores como Christian Norgard, bastante crucial para que este Brentford poco a poco, no solo poco a poco pueda fomentar estas características de juego en las que tal vez no se ven bastante orientados a ser protagonistas, pero que le rinde o le justifique el poder generar claras ocasiones de juego en las que el jugador fue y ha sido bastante crucial al ser muchas veces fundamental en el tal vez generar equilibrio en las facetas ofensivas para luego pasar a características de juego un poco más ofensivas. Es por ello que trataremos de mencionarlo y le mencionamos ahora mismo en este once inicial. Como compañero, uno de los anteriormente mencionados, Douglas Luiz, no solo por estar siempre en estos momentos claves en los que es necesitado, sino que muchas veces, no solo a través de la salida de juego, es bastante importante para este Aston Villa y que además de las grandes facetas técnicas que puede llegar a tener este gran jugador, que también cuente con un gran pie, no solo para la finalización, sino por ejemplo para parámetros como la finalización a través del tiro penal, han sido cruciales para este Aston Villa. Trataremos ahora de recompensarlo estando en este once inicial. Más adelante encontraríamos a Bruno Fernández, como decíamos, esta idea o estas facetas de juego que ha demostrado este Manchester United en estos últimos enfrentamientos, en los que mencionamos anteriormente, de Brentford y Sheffield United, demuestran que es un equipo que es
cuenta con una gran amplitud de talento, algo que no vamos a descubrir el día de hoy, pero que poco a poco le han llegado a evidenciar lo mejor de este equipo y que a través de jugadores como estos, que el equipo pueda fomentar el crecimiento en el campo y que básicamente la verdad es que se nota bastante en los días en los que Bruno Fernández no puede llegar a ser protagonista, ya que el equipo no llega a ser redituable en sus facetas ofensivas. Es con ello que tuvo una gran actuación ante Sheffield United, no recordando solamente su disparo al travesaño, sino que también brinda esta oportunidad de ser pieza fundamental en algo que exponíamos anteriormente, como lo es el poder abroquelarse más adelante, en una posición más adelantada en el campo, tratando de obligar al rival a poco a poco renunciar al balón y que asimismo poder generar amplias finalizaciones, que estaría en este once inicial. Como compañero por la banda, en este caso la banda izquierda, encontraríamos a Jeremy Doku, bastante crucial para los adelantamientos del Manchester City y poder generar estas rápidas finalizaciones en las que se vio muy beneficiado, por ejemplo, de Erling Braut Haaland, pero que también en general el Manchester City. Es con ello que bajo estas grandes facetas de juego esperemos o podremos esperar que este jugador poco a poco pueda fomentar estas grandes ideas de juego y, por qué no, algo muy característico en este Manchester City, poder encontrar otra rivalidad en el, podríamos decir, llamándolo rivalidad, en cuál de estos dos jugadores podría llegar a ser titular por esta banda, si Jack Grealish o mencionado anteriormente, con su gran aparición en este once inicial, Jeremy Doku. Es con ello que pasaríamos a la otra banda, con uno de los jugadores que tuvo una de las mejores jornadas, que podríamos decir la culminación de esta jornada número 9, disculpe, que tuvo una de las mejores actuaciones a lo largo de esta jornada número 9, como lo es Jacob Murphy, crucial para los adelantamientos de Crystal Palace, disculpe, crucial para hacer referente en los adelantamientos ante su rival, en este caso Crystal Palace, en el que continuamente a lo largo de todo el enfrentamiento se vio como muchas veces era el jugador que más se buscaba en el campo, que a través del momento o el instante en el que recibía el balón, sus compañeros muchas veces buscaban básicamente arrancar antes que él, ya que sabían que a través del gran despliegue físico y las grandes condiciones que llegó a generar en este enfrentamiento, fue bastante interesante cómo pudo desplegar lo mejor de sí a través de su gran velocidad y que poco a poco evidenciaron, por ejemplo, que, como decíamos anteriormente, sus compañeros ya estuvieran predispuestos a que en el momento en que recibiera el balón tenían que generar amplios adelantamientos para poder llegar a la misma métrica ofensiva que el jugador. La verdad es que fue bastante beneficioso que él pudo emplear estas grandes características de juego durante muchos lapsos de partido. Eso significó no solo el poder generar una apertura en el marcador, en este caso personal para el jugador, sino también a través de la generación de jugadas muy interesantes en las que fue crucial continuamente para la apertura de dos diferentes acciones de gol, además del gol que pudo marcar. Es con ello que la verdad es que fue una actuación bastante interesante y que esperamos que pueda llegar a generar continuamente a través de esta gran temporada en Premier League para Newcastle United. Es con ello que culminaríamos este once inicial hablando de, en este caso, su delantero, como lo es Bryan Mbeumo, no solo específicamente a través de que un delantero pueda marcar goles, sino también un jugador que muchas veces se ve con estas facetas en las que tiene que retrasarse en el campo para poder ayudar al beneficio de su equipo y la salida del mismo. La verdad es que es un jugador bastante colaborativo para sus compañeros y que le beneficia muchas veces las facetas de juego que sean bastante rápidas y dinámicas. Es con ello que tratamos de traducir todas sus características de juego en este once inicial, que como entrenador cuenta con Unai Emery. La verdad es que facetas de juego y las grandes características que llegó a desempeñar su equipo en un enfrentamiento ante un rival tan difícil como West Ham United fueron cruciales para que el equipo ahora, no solo anímicamente, sino a través de la traducción específica más relevante, como lo pueden llegar a ser los puntos, se brinden lo mejor de la tabla. Es con ello que le brindamos ahora este pequeño reconocimiento como mejor entrenador de la jornada número 9 de la Premier League.
Es con ello que culminaríamos hablando del momento, la foto destacada en la jornada número 9 de la Premier League, destacando la gran labor de Leandro Trossard, básicamente traduciéndolo como o siendo la representación de este Arsenal, la búsqueda continua de en ciertas facetas o en ciertos enfrentamientos no poder afrontar lo mejor de sí, pero llegar a fundamentarlo poco a poco, recordando los grandes objetivos que tiene que desarrollar continuamente a lo largo y que tendrá que desarrollar continuamente a lo largo de esta temporada y que esperemos le brinden grandes actuaciones como esta gran remontada en el marcador y que poco a poco, por ejemplo, le dieron la oportunidad de rescatar un punto, el cual ayude continuamente en esta búsqueda de, ¿por qué no apuntar a una lucha permanente a lo largo de las próximas jornadas, de estar en lo más alto de la Premier League? Es con ello que ahora culminaríamos este directo de hoy. La verdad es que, como siempre, la Premier League no escatima en grandes enfrentamientos y grandes apariciones de jugadores clave. Una jornada, como decíamos, bastante interesante por la clasificación y los objetivos de cada uno de los equipos que evidenciaron lo mejor de cada uno de ellos. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy. Antes que nada, esperando que si están interesados en todo lo que nos deja las mejores ligas del planeta, además de un amplio seguimiento de todo lo que nos deja el fútbol internacional, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en las que continuamente buscamos poco a poco fomentar pequeños espacios informativos a través de cada una de las ligas que tratamos de seguir y fomentar y específicamente analizar a lo largo de las diferentes jornadas de las mismas, con lo que básicamente buscamos emplear el gran objetivo de este proyecto, como lo es fomentar un espacio de entretenimiento, disculpen, fomentar un espacio de entretenimiento en el que podamos aprender un poco más de este maravilloso deporte. Además de que, ahora sí, continuamente también predisponemos de información de en qué momento estamos en directo o en qué momento subimos contenido a través de plataformas como YouTube y Twitch. Es con ello que básicamente ahora sí los invitaríamos a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales y en las diferentes plataformas mencionadas anteriormente, en las que continuamente buscamos generar contenido. Es con ello que ahora sí me despediría de nuevo y ahora sí agradeciéndoles por ver este directo, esperando que les haya entretenido y que les haya gustado, esperando que hayan tenido, que estén teniendo un día excelente. Me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.